El testimonio novelado es una excelente obra que recoge la relación, la tragedia, diríamos, entre la escultora Marga Gil Roesset y el poeta Juan Ramón Jiménez. Nos referimos a Marga Luz, de Marga Clark, que ha publicado la editorial, y muy bien publicada, El Funambulista. Funambulista Editorial. Enhorabuena por esta maravillosa novela. Y tenemos a su autora al otro lado del teléfono. Marga Clark, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, David? Y gracias por atender la llamada del programa. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, este libro tiene la ventaja de que Marga Clark, y el encanto de que Marga Clark es la sobrina de la genial escultora, de la niña prodigio, Marga Gil Roesset, cuyo futuro se vio truncado por la tragedia tremenda de ese amor no correspondido con otro genio, un genio de la poesía, Juan Ramón Jiménez. El diario íntimo, 3 cartas de despedida que el artista dejó el mismo día de su muerte, y la destrucción de sus esculturas, quizá otro episodio también tremendo, y ese trágico final en 1932, con tan solo 24 años, recogen una de las historias más románticas del siglo XX. Marga, imagino que, bueno, aquí te has dejado los sentimientos, la piel, las horas, y has hecho una conexión con Marga Gil Roesset que es potentísima, ¿verdad? Pues sí, verdaderamente esta es una novela que yo ya había escrito desde hacía mucho tiempo en mi mente, pero que no la podía acabar porque la pieza más importante de este puzzle de recuerdos familiares era la más importante para mí, que era pues mi tía Marga Gil Roesset. Como era un tema tabú en la familia y no se podía hablar de ella, y yo respetaba esto, pues claro, no podía yo acabar esta novela. Y cuando ya salió publicado por primera vez la historia de Marga Gil en una ABC Cultural en 1997, pues claro, yo ya di por hecho de que todo el mundo estaba hablando de esta historia romántica y triste de esta escultora, niña prodigio, maravillosa, y claro, yo ya el proceso interior de mi escritura se avivó cuando yo conocí entonces de que había estos elementos desconocidos para mí entonces, que era el diario de mi tía Marga, que ya había escrito en el último mes de su vida, y estas 3 cartas de despedida que, como tú bien has dicho, dejó ella, escribió minutos antes de su muerte, uno dirigida a Zenobia pidiéndola perdón por lo que ella hubiera hecho si él hubiera querido, la segunda a sus padres, también diciéndole que era un poco egoísta, era una niña egoísta haciendo esto, pero que no había hecho nada malo, y otra a su hermana Consuelo, también excusándose por no haberse abierto a ella, pero que no podía ser feliz. Una relación, Marga, no correspondida, dolorosísima. Sí, ella consideró imposible, sí. Y sobre todo marcada también por los sentimientos encontrados, ya que también sentía una enorme amistad, unos lazos por Zenobia, por la mujer del poeta. Sí, absolutamente, la quería mucho. Además, las 2 hermanas, Consuelo y Marga, la admiraban mucho desde pequeñas porque ellas leían mucho a Tagore y ella era la traductora de Tagore. De manera que ya conocían la existencia de Zenobia, ella como escritora, ¿no? Y la admiraban mucho. Claro, tenían una gran admiración por el matrimonio Zenobia-Juan Ramón, sí. Hay que decir que a Marga Luz, de Marga Clark, Funambulista, también reúne un montón de testimonios gráficos, fotografías familiares de Marga Clark, ilustraciones de Marga Gil Roesset. De alguna forma no se podría entender este testimonio, ¿verdad?, sin esa presencia del arte dentro de la novela, ¿verdad? Por supuesto, es que además, a raíz de esta publicación en el ABC Cultural en el 97, pues yo ya pensé que yo tenía que reivindicar la memoria de mi tía, y lo tomé esto como una misión, puesto que yo también me llamaba Marga, y su ausencia ha estado siempre muy presente en mi vida, he estado muy marcada por ella, ¿no? Y claro, pues
los trabajos de Marga, que son maravillosos. Yo desde pequeña los veía y me hipnotizaban, más que interesarme, me dejaban hipnotizada, porque Marga es una artista de tal potencia, de tal fuerza, que ella esculpe y traza la esencia de las personas, el alma de las personas. Entonces ella misma lo dice en una entrevista que le hicieron 2 años antes de su muerte. Ella dice, yo intento plasmar el interior de las personas, la esencia. Y ella desde luego que lo consigue, porque si tú ves las ilustraciones que ella hacía, por ejemplo en el cuento El Niño de Oro, que ella hizo estos dibujos cuando tenía tan solo 9 años, bueno, son expresan un mundo muy especial, muy único, muy de ella, que claro, denotan una vida interior tan grande y tan fuerte para una personita tan pequeña como era ella en aquel momento, que te deja totalmente asombrada. Igual hizo con sus esculturas cuando ya empezó a esculpir a los 15 años, ¿no? Contrasta mucho en el libro la fotografía de Marga Gil Roesset de portada con la que está en la página 293, donde ella está feliz, está sonriente, está pletórica, ¿no? Sí. Bueno, pues la foto de portada es la foto que ya se hizo, pues como unos 8 días antes de su muerte. Y 8 días antes de su muerte. Sí, más o menos, unos días antes de su muerte. Ella quiso dejar este retrato, y este retrato en especial se lo dedicó a su hermana Consuelo. Está dedicado a su hermana Consuelo. Y ella cuenta en su diario, como en la sesión de fotos que se hizo, como el fotógrafo estaba desesperado porque no lograba que ella sonriera, ni con los labios ni con la mirada. Y al final, ya desesperado, dijo, bueno, pues tendré que sacar la foto tal y como tú lo quieres expresar, aunque te voy a decir que no te va a gustar nada, porque claro, tenía esta expresión tan triste ella. Y la que mencionas tú, del interior del libro, ella era más joven, creo que es del año 1930, y parece muchísimo más joven ahí. Y bueno, pues claro, ella todavía no había empezado ese calvario, porque es que date cuenta de que Marga vivió 24 años y ella conoció a Juan Ramón Jiménez en los últimos meses de su vida. Claro, yo cuando reivindico su memoria la intento... Sí, te escuchamos. Sí. La intento reivindicar por su excelencia, ¿no? Como artista y creadora, porque claro, en la prensa y la mayoría de los escritos y las cosas que lee sobre Marga solamente se refieren a su triste final, el desenlace trágico de su vida, es lo que más interesa. Pero es que, claro, yo lo que estoy intentando recuperar en Marga es su obra, es su vida, que ha sido, pues, claro, es mucho más profunda y mucho más interesante que no solamente su triste final, porque Marga debe ser recordada por su excelencia como artista y creadora, y que además hay ahora muchísimas, bastantes estudiosas y críticas de arte que están estudiando, investigando su obra, y que la están colocando en el lugar relevante, ¿no?, que ella hubiera ocupado si no se hubiera quitado la vida tan joven. Estamos hablando con Marga Clark de una excelente novela que recoge los recuerdos de la gran escultora Marga Gil Roesset, a Marga Luz. Marga, ¿cuál fue la reacción de Zenobia y de Juan Ramón Jiménez cuando esto sucedió? Bueno, pues me imagino, y según ellos también lo han expresado así en varios escritos, pues que fue un shock tremendo, ¿no? Fue un shock tremendo. Ellos se sintieron, yo me imagino, bueno, no sé si se sentiría culpables de alguna forma, de a lo mejor no haberlo percatado, no haberlo visto, no haberse dado cuenta, pero bueno, no se puede echar la culpa a nadie, ¿no? Absolutamente, de algo así. Además, Marga tenía 24 años cuando ella libremente decidió quitarse la vida. Y yo como mujer, y como mujer que pienso que era ella, de una gran vida interior, de una fuerza extraordinaria, pienso que ella decidió quitarse la vida sin influencias de nadie, ni
sencillamente porque ella, según dijo, no podía vivir ni con él ni sin él. Se encontró en una situación sin salida y es una pena que ella no sublimara esto en su trabajo, en su obra, que era tan grandiosa y que es tan grandiosa, ¿no? Pero bueno, su obra la sobrevivirá porque además ella está, yo creo que muy viva entre nosotros, desde luego en mí, porque pienso que creadoras de esta envergadura nunca mueren, siempre permanecen con nosotros, ¿no? Escribe Marga Clark en Amarga Luz: apenas se movía, parecía deslizarse, o más bien arrastrarse tenuamente. Cuando lo tenía casi enfrente me impresionaron sus ojos, eran grises, profundos, rasgados, con una expresión, no sabía bien si de tristeza o complacencia, pero sí de complicidad. Al instante la reconocí. Era la mirada que encontré en la primera foto que admiré de Marga, cuando ésta era pequeña y sostenía a mi padre entre sus brazos. Era ella. Estaba segura. Me volví de inmediato para observarla de lejos y vi que había arrojado un papel blanco al suelo. Traté de correr detrás de ella. Quería verla, hablarle, pero algo me detuvo. Recogí el papel, húmedo. Me sobrecogió la letra, extrañamente familiar, y leí emocionada. Y un grito aterrador acompañó mi vertiginoso descenso al abismo. Un pájaro malva paralizó su vuelo, y el sol se oscureció de tanto amor. La verdad es que estos versos, sí, Marga, estremecen, y fíjate la de tiempo que ha transcurrido. Bueno, ese es un poema mío, ¿eh? Es curioso porque, si te das cuenta, yo empiezo la novela con un poema, con un poema, y acabo la novela con otro poema. Uno de Marga Gil, por ejemplo, Sí, acabo la novela con otro poema, este que tú has leído, sí, también. Y es que yo he pensado que si Marga resurgía a la luz, también esta era una novela en homenaje a mi tía Marga, y resurgía de la oscuridad porque ha estado sepultada en el silencio durante 65 años, tanto tiempo, pues yo pensé que la poesía, que es luz, es la luz más viva que se puede encontrar en este mundo, pues era la mejor forma de recibirla y la mejor forma de celebrarla, ¿no? Pues nos acompañan esta noche Ricardo Guerrero, Sonia Villarroel y Nacho Rodríguez, editor de Vive Libro, y seguro, Marga, que tienen muchas cosas que preguntarte. No sé, Ricardo Guerrero, por ejemplo. Buenas noches, Marga. Buenas noches. Bueno, para empezar, felicidades por ese libro. Gracias. En concreto, el personaje de Marga Gil es uno de esos personajes que se convierte en pieza clave también para entender la vida y la obra de otro genio, en este caso de la literatura, como es Juan Ramón Jiménez. Has hablado de la artista, de la escultora, de la artista plástica. ¿Cómo puede acercarse el público en general a la obra de Marga Gil? ¿Dónde puede encontrar? Pues mira, en el año 2000 se hizo una exposición, se logró reunir como unas 100 obras de Marga, entre sus libros, como 16 esculturas, 80 dibujos, algunos efectos personales de ella, en fin, que logramos entre toda la familia reunir toda esta obra. Y fue una exposición maravillosa, la verdad, muy bonita, que comisarió Ana Serrano. Colaboramos todos en esta exposición, pero por alguna razón, pues la verdad que no siguió su curso, ¿no? Se paró, iba a ir de un sitio a otro, pero no fue a más sitios. Y la verdad es que es una pena porque la obra de Marga está un poco desperdigada entre miembros diferentes de la familia y bueno, pues ahora que Marga resurge otra vez a la luz con esta publicación del diario que se ha publicado, ¿no? La Fundación José Manuel Lara, en que se publica el diario de Marga en su forma original, ¿no? Completamente, pues a ver si logramos otra vez reunir toda la obra de Marga para hacer una exposición, porque yo creo que esto se debe de ver, porque es maravillosa todas sus esculturas. Sería muy interesante, dibujos. Y aprovechando sí. esta situación, lograrais de alguna manera pues hacer una exposición más o menos permanente de la obra de Marga Gil. Yo pienso también lo mismo.
Hola, buenas noches, Marga. Soy Sonia Villarroel. Hola. Mira, yo recuerdo que leí hace un tiempo cuando salió el libro, ¿no? La historia, en una publicación. Recuerdo que me conmovió mucho, sobre todo lo que tú comentabas antes, ¿no? Cómo tiene que suceder ese final trágico, que su nombre vaya unido a una figura, ¿no? Como Juan Ramón Jiménez, para que se conozca el gran talento que hay detrás. Y claro. de hecho hay un incidente que bueno, decía que cuando ella se va a suicidar, rompe todas sus esculturas, menos un busto de Zenobia, que lo deja ahí, que yo creo que da además la dimensión como persona de ella, que a pesar de amar a ese hombre y decir que es el motivo para suicidarse, y esa mujer que sería su rival, ese respeto que procesa hacia ella, cómo lo mantiene y lo deja intacto, ¿no? Destrozando su obra, que es donde ella se vuelca. Yo espero, me uno a Ricardo, que la publicación de este libro sirva para que se conozca la obra de esa artista. Bueno, absolutamente. Ella no destruyó toda su obra, porque tenemos 16 esculturas de Marga. Pero ella fue a la cantera, era su estudio, ¿no? Y allí la obra que tenía, pues ella sí la destruyó ahí en un momento, ¿no? En ese día, justo antes de ese suicidio. Pero todavía conservamos 16 esculturas, conservamos algunas fotos de esculturas y verdaderamente yo no creo que Marga considerara a Zenobia una rival, porque ella, bueno, la tenía muchísimo cariño a Zenobia, y Zenobia también. Las dos se profesaban un cariño muy grande, y es por esto que yo creo que Marga se quitó de en medio, sencillamente, se inmoló, porque dijo, es que yo no puedo, ni aunque él me aceptara, yo podría hacer una cosa así, ¿no? Y entonces ella, pues, se quitó de en medio, pero es muy interesante de todas formas lo que ella dice, lo que ella piensa sobre el matrimonio y sobre el amor. No sé si vosotros habéis leído el catálogo que se hizo en la exposición de Marga, que es un catálogo bastante completo. Pues aquí hay unas entrevistas que le hicieron a Marga, y es muy interesante, porque fijaros que Rosa Arciniega de Granda en 1930 le hace una entrevista a Marga a raíz de las mujeres en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Bueno, y entonces le hace una pregunta que le pregunta a ella, ¿piensa usted casarse? Y ella dice, como quien lo tiene pensado. Os voy a leer la entrevista. Marga me contesta rápidamente, creo que no. ¿Razones? Marga contesta, porque no creo en el amor simultáneo de dos corazones. Le explicaré esto que a primera vista podría parecer una paradoja. Yo, por ejemplo, puedo enamorarme de un hombre sencillamente porque me gusta, pero me parece difícil que él al mismo tiempo se enamore de mí, completando así el amor. Me parece que en esto hay siempre un sacrificado. Lo que ocurre generalmente es que uno se enamora del otro y en fuerza de constancia y de trato llegan a creer en un apasionamiento simultáneo. Yo, como no espero hallarlo, tampoco pienso casarme. Fíjate tú que esto ella lo dice en una entrevista 2 años antes de haber conocido a Juan Ramón Jiménez, o nada. O sea, ella pensaba que en cuestiones del amor siempre había un sacrificado, que es lo que hizo ella. Claro, entonces, ella se sacrificó, se inmoló. ¿Crees, Marga, que esas declaraciones a modo de vaticinio pues denotan quizás una predisposición ya de Marga, ¿no?, hacia esa postura que tomó ante esa atracción, ese amor con Juan Ramón? Hombre, claro, porque si tú lees esto, 2 años antes, ella se mató con 24 años, ella tenía 22 años, una joven de 22 años que me imagino que no había tenido ninguna experiencia con ningún otro hombre, pues en aquella época, imagínate tú, y además ellas eran niñas, pues que estaban dedicadas al mundo de la creación, al mundo intelectual, y que, vamos, que no para nada habían tenido ninguna experiencia, ¿no?, con ningún otro hombre ni nada de eso. En cierta forma, pues eran muy puras. Que ella tuviera esta idea tan extraña, ¿no?, para una joven de 22 años, sobre el amor, de que uno se tenía que sacrificar, que ella no esperaba encontrar el amor.
No lo sé, a mí esto me da mucho que pensar, que a lo mejor Marga, como niña prodigio que era y con un trabajo tan increíble que había desarrollado ya, con una vida interior tan especial que ya tenía, pues que a lo mejor sencillamente decía, bueno, ¿y yo ahora qué más me queda por hacer? Marga, mira, No lo sé. según estás contando, a mí me viene ahora a la cabeza, o sea, hacer una hipótesis. Si ella hubiera conocido a un Juan Ramón Jiménez sin ningún compromiso, sin ese matrimonio, quizás esa mentalidad de Marga, ¿no?, con ese pensamiento y a lo mejor esa tendencia hacia la tragedia romántica, ¿crees que ella hubiera sido capaz de hacer, vamos a decir así, de convertir esa historia de amor en un amor carnal y un amor terrenal? Pues claro, pues a mí me da mucho que pensar, pues a lo mejor sí, porque es muy extraño que ella ya tenga estas convicciones, ¿no? Que lo diga así tan tremendamente, pues puedes haber dicho, bueno, pues no tengo ni idea, o sea, lo dejo al azar. No, pero es que ella, me parece que en esto hay siempre un sacrificado, dice. Ahora, lo cierto, Marga, es que está imbuida completamente de un espíritu romántico. A mí me recordaba las penas del joven Werther de Goethe. O sea, está absolutamente poseída de ese amor verdadero, sacrificable en caso de no ser correspondido, ¿no? Sí, y además yo siempre he dicho, Marga, ¿de quién se enamoró? ¿Del hombre, del poeta o de lo absoluto? Porque, bueno, todos los artistas perseguimos lo absoluto, ¿no? Es que, vamos, todos. La verdad, la palabra verdad siempre está en su obra. Además críticos, que ya ella tenía crítica, ¿no? Crítica escritas por ejemplo, por José Francés en 1929 en La Esfera. Él dice, por ejemplo, es siempre la verdad exaltada, sin perder la solidez estructural de la forma. Es siempre la sed imaginativa, que no se apaga en la fuente asequible a todos. La verdad, siempre la verdad. Y claro, ella daba, o sea, inspiraba, transmitía estos valores universales, lo absoluto, la verdad. Y estoy segura que ella perseguía, pues esto, lo inalcanzable. Y yo creo que muchos espíritus tan frágiles como yo me imagino que era ella, con una sensibilidad tan a flor de piel, pues no admiten que no se pueda conseguir lo absoluto. Ojalá Marga Luz de Marga Clark, con quien estamos hablando en Funambulista, sirva para restituir la gran figura, la gran artista que fue Marga Gil Roeset. Y ya la última pregunta, Marga, ¿tú crees que podríamos caminar hacia una reunión de su obra, hacia una fundación que reconociese el legado de Marga Gil Roeset? Pues mira, a mí me gustaría mucho, pero para esto tienen que cooperar el resto de la familia. Y ya sabes que estas cosas son difíciles. Son complicadas. Son complicadas. Yo, desde luego, vamos, a mí me encantaría y bueno, pues yo nunca digo que no, porque yo siempre estoy abierta para todo y bueno, también tenemos un proyecto, mi hijo y yo, de tema de película, que hemos escrito un guión inspirado en esta novela, ¿no? Pero bueno, claro, ya sabes que son tiempos difíciles ahora, pero estamos buscando director y coproducción. Y bueno, yo como creo en las cosas, cuando las cosas son auténticas, son de verdad y salen del alma, yo creo que más tarde o más temprano se realizan. Y no me cabe la menor duda de que esto se va a realizar, con lo cual yo estaría muy contenta, porque yo quiero dar a conocer a Marga, rompiendo las fronteras y las barreras en todo el mundo, quiero decir, porque es un espíritu universal que eso se ha movido en todos estos elementos universales del amor, el arte, la creación, el desamor, la vida y la muerte, de manera que Marga me parece que puede ser un personaje universal también. Auténtica y nacida del alma es también a Marga Luz, de Marga Clark, en Funambulista. Muchísimas gracias, Marga, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Y enhorabuena por tu sensibilidad, digna heredera de Marga Gil. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad que es un testimonio que es escalofriante, ¿no? Efectivamente, y curiosamente, mientras contaba Marga Clark un poquito cuál era la relación amorosa que se establecía, o por lo menos que tenía Marga Gil en mente, su concepto del amor,
corresponde muchísimo, si luego estudiamos un poquito la biografía de Juan Ramón Jiménez, de lo que pasó con él y Zenobia. Porque Juan Ramón fue el que se enamoró en primer lugar de Zenobia y la estuvo persiguiendo durante muchísimo tiempo, hasta que fue ella la que finalmente dio su brazo a torcer. O sea que tampoco fue un amor directamente correspondido, sino que en principio hubo una persona que se enamoró de otra, y se tuvo que encargar de convencer a la segunda de que le correspondiera. Bueno, Juan Ramón Jiménez, un hombre complejo, un hombre complejísimo, por no decir que ya sabéis cómo acabó neuronalmente hablando, pero efectivamente eran personajes de grandes obsesiones y de grandes pasiones. Porque empezó muy pronto ya con sus depresiones y sus problemas nerviosos. Yo creo que es lo que hablábamos antes con Marga, o sea, yo creo que la clave lo ha dado ella al final con la entrevista de Marga, ¿no? Esa idea, ese ideal que ella tiene en el amor, yo creo que, claro, conoce a Juan Ramón Jiménez y ese pensamiento, además, ¿no?, de ese carácter depresivo siempre de Juan Ramón Jiménez, con siempre ese miedo a la muerte, la eternidad, sí, ese es lo absoluto. Yo creo que en el pensamiento del genio encontró ella la sublimación de su ideal. Y dudo, por eso era mi pregunta, que bueno, pues que el genio de ella con el genio de Juan Ramón Jiménez hubieran sido capaces de hacer un amor terrenal, porque de hecho yo leía hace poco lo que hablaba Ricardo de su relación con Zenobia, que de hecho la misma Zenobia muchas veces dudó en dejar a Juan Ramón Jiménez, porque era una persona que en el plano vital, bueno, pues bastante apático, pasaba días enteros en la cama. Zenobia era una persona muy inquieta, muy activa, que tenía que estar tirando siempre de él, con una persona que desde muy temprana edad, ¿no?, atravesaba crisis nerviosas, crisis depresivas. Es muy complicado. Yo creo que precisamente por eso, ese margen de tiempo tan corto donde ellos se conocen, ¿no?, esos 8 meses, estas historias solo se pueden dar en los márgenes de dos mentes de dos grandes artistas, nada más. Yo os quería preguntar, viendo que Marga era una superdotada a esa tierna edad de 24 años, toda la obra que había hecho, el tener un amor no correspondido, ¿no creéis que es un poco no sé, le faltaba algo, entonces no lo puedo conseguir y me quito de en medio? O sea, de hecho, yo creo que tú le estás dando ahí la clave, cuando es, ¿no?, una persona que era superdotada, claro, con una sensibilidad extrema. Muchas veces la gente que es superdotada intelectualmente no tiene por qué serlo emocionalmente. Entonces, ahí está el contraste. Es lo que tú decías, de repente, ¿no?, ella ya debería tener, yo para mí, no entiendo mucho, pero una predisposición hacia ese final. No lo leas ahora, fueron las últimas palabras que Marga Gil Roset dijo a Juan Ramón Jiménez en la casa del poeta en la calle Padilla de Madrid, mientras dejaba sobre su escritorio una carpeta. Guardaba la revelación de su amor imposible por él, que le había llevado a una decisión fatal. Marga salió del despacho del escritor, fue a su taller en el que había trabajado en los últimos meses y destruyó todas sus esculturas, excepto un busto de Zenobia Camprubí, la esposa de su amado. No lo leas ahora. Abandonó el lugar para cumplir el destino que había previsto. Pasó primero por el Parque del Retiro, luego tomó un taxi hasta la casa de unos tíos en Las Rozas y allí se disparó un tiro en la sien. Era el jueves 28 de julio de 1932. Ella tenía 24 años, Juan Ramón Jiménez 51. 8 meses antes había conocido al poeta y a su esposa, con quienes entabló una sincera y afectuosa amistad. Pero en la joven pintora y escultura, a quien Juan Ramón y Zenobia llamaban la niña, también se desató en silencio una pasión amorosa no correspondida, una pasión amenazadora, hasta que ese amor colonizó toda su vida y la convirtió en tragedia. Y es que ya no puedo vivir sin ti, no, ya no puedo vivir sin ti. Tú, como sí puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Ese deseo lo plasmó con su letra angulosa en una de las hojas de la carpeta que entregó a Juan Ramón Jiménez. Las escribió en las últimas semanas de ese verano. El autor le hizo caso. No lo leas ahora. Un poco de sombra cubrió su corazón para siempre. Un poco de luz salió de allí para su obra poética. Ese otoño del 32 quiso rendirle homenaje publicando el manuscrito del diario de Marga, pero no pudo. En 1936 salió casi inesperadamente al exilio por la guerra civil.
83 años después del suicidio de Marga Gil y de la voluntad de Juan Ramón Jiménez, sale por fin el diario, la edición del propio Juan Ramón y que ha editado la Fundación José Manuel Lara. La verdad es que yo creo que de alguna forma también Juan Ramón Jiménez se vio afectado, o sea, cinceló de alguna forma ese amor no correspondido en sus escritos, porque de hecho en un rincón de su propia casa inmortaliza esa relación, porque tras la muerte de Marga manda a Juan Ramón a hacer un aparador de roble sobre el que puso el busto de Zenobia que había esculpido la niña, ¿no? De hecho, Juan Ramón Jiménez, aparte, el carácter de él, es de una persona tan cercana, que además tú seas el objeto del amor no correspondido y la causa de un suicidio de una persona tan joven y con esos lazos afectivos, evidentemente eso no puede dejar pasar sin dejar mella. De hecho, Juan Ramón Jiménez pasó un tiempo sin escribir después de este suceso. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, es como las paradojas de la historia, o cuántas historias hay ocultas en el tiempo, que hace falta que haya una concatenación de hechos para que salga, ¿no? Toda la vida se ha hablado de esa historia de amor de Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, y realmente la historia de amor profunda era la que tenemos en este libro. Pero claro, resulta que hablamos de ideales de amor, no hablamos de amores como los que conocemos todos los días en nuestra vida cotidiana. Entonces, posiblemente para Marga Gil el amor ideal fuera Juan Ramón Jiménez. Y quizás para Juan Ramón Jiménez el amor ideal también pudiera ser Marga Gil. Sin embargo, el amor ideal no es el amor complementario que todo el mundo necesita para su estabilidad emocional, vital, profesional, etcétera. Como tú bien decías, Juan Ramón necesitaba de una Zenobia que tirara de él. No necesitaba de un alma gemela porque se hubieran hundido juntos. Zenobia realmente parecía la madre, ¿no? Que era la que cuidaba y la que cuidaba de él. Pero vamos, está la historia del arte llena de ejemplos de artistas con otra persona detrás, con una persona en la sombra que les ha servido de alimento, de apoyo, Bueno, yo estaba escuchando, cuando estábamos escuchando la entrevista a Marga Clark, no podía dejar de acordarme de la escultura, de la escultora de Camilco, la relación con Rodin, que al final... La diferencia de edad. La diferencia de edad, que al final ella, bueno, le acaba, ¿no? Acaba en la locura, y cómo la historia al final la reconoce casi más por esa relación sentimental que tiene con el escultor, cuando la obra de ella es impresionante. Sí, es impresionante. Aquí hubo una exposición hace unos años para la Juan March y de verdad es fantástica la escultura que tiene. Y me estaba recordando mucho, ¿no? La pena es lo que decimos, que cómo es de injusta a veces la historia, ¿no? Esta artista, esa obra que no se conoce, y por ese hecho sentimental es lo que la destapa a la luz. Es curioso porque hablando pues con críticos literarios, profesores y amigos, la figura de Juan Ramón Jiménez está empezando a tomar otro cariz. Ya no es ese gran padre de la poesía del 98, sino que se le está empezando a cuestionar muchas cosas. Yo no sé si ha influido a lo mejor también la muerte de Marga Gil, su propio carácter, es decir, su biografía influyendo en la obra y en su legado. ¿Qué opináis del legado de Juan Ramón Jiménez? Porque sí le están dando un poquito... Mira, yo creo que hay una cosa que es inherente al carácter nuestro español, es lo que encumbramos son dioses sagrados y no se puede tocar. Entonces, si tú vas al Prado y hablas de Goya o hablas de Velázquez o hablas de Picasso, está muy mal, porque aquello Lorca, no se puede decir nada en contra de Lorca. O sea, tendemos a poner, ¿no?, a artistas, y eso es intocable y ya no se puede cuestionar. El tiempo, al final, el hecho de que vayan apareciendo pues nuevos documentos, como dices, como este libro, realmente va dando las aristas de lo que hay detrás del artista. Y detrás del artista no hay que olvidar que hay personas. Entonces, tú, Borges, no puedes juzgar la obra de Borges a través de su persona, porque evidentemente si no nadie leería a Borges. Sabemos toda su tendencia política. Entonces, no hay que endiosar a la persona junto con el artista. Tendríamos que saber un poco delimitar, ¿no?, las líneas que separan la persona del artista. Entonces, ahora es cierto que todo esto sirve para revisar esas figuras que en su momento todos estudiamos, como que eran las figuras cumbres, ¿no? Pero bueno, ya de hecho, en tiempos de Juan Ramón, cuando surgen las nuevas tendencias literarias en España, cuando llegan a España, por ejemplo, el surrealismo, ya se empieza a poner en duda, empieza a poner en cuestión ese ideal de poesía pura que
que defendía Juan Ramón. O sea que ya sus propios contemporáneos de la generación de 27, ya hay un momento en que empiezan a cuestionarle al mismo. Sí, porque estilísticamente, bueno, vienen las vanguardias, él no avanza, él sigue defendiendo otra poesía, ahí entra, ¿no? El choque generacional. Sin embargo, él apoya un poco a sus primeros poetas, está allí un poco ese hombre al que le consultan, le presentan sus libros, escribe algún prólogo, o sea que él es un poco padrino de... Sí, lo que pasa es que yo creo que debe ser ese carácter primero, ¿no? De es un referente, es maestro, pero quizás precisamente a lo mejor por su propio carácter, ¿no? Y la propia historia de Juan Ramón, luego no hay ese avance, ese como otros artistas que hemos visto, ¿no? Que van pasando por etapas y adaptándose a los diferentes movimientos. Quizás él no puede separar ese carácter. ¿Y Nacho? No, por su personalidad él se queda estancado, él no puede seguir cuando cambia el tiempo, él con una personalidad tan depresiva, el cambio le tiene que aterrar, entonces él sigue aferrado a su poesía pura y hacen siempre lo mismo. El miedo al cambio en una persona así tiene que ser muy difícil. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia, que ha girado en torno a la relación entre Juan Ramón Jiménez y Marga Gil Roset.